¿Te puedo hacer una pregunta que incomoda incluso a los astrónomos? ¿Cómo es posible que, cuando el universo todavía era joven, ya existieran agujeros negros enormes, capaces de encender cuásares como faros y crecer hasta tamaños que, en teoría, deberían necesitar muchísimo más tiempo? Es como encontrar un rascacielos terminado en un barrio donde apenas estaban abriendo los cimientos. Y lo mejor de todo es que esta historia no empieza con misterios ni con teorías virales. Empieza con química real, medida con el James Webb y con un número que no encaja donde debería encajar. El Webb no saca una foto bonita y ya. El Webb lee luz. Toma la luz de una galaxia lejana, la separa en un espectro, y en ese espectro aparecen líneas, pequeñas marcas que delatan qué elementos hay en el gas. Es como si cada elemento dejara su firma en un papel. Si tú cambias la receta, cambias el patrón. Por eso, cuando una galaxia temprana muestra un patrón químico extremo, no es una opinión ni una metáfora. Es un dato duro que te obliga a explicar qué tipo de estrellas estuvieron trabajando ahí dentro. El caso que está levantando cejas se llama GS 3073. Es una galaxia observada en una época muy temprana del universo. En lenguaje técnico, como un corrimiento al rojo alrededor de Z ecos 5,55. Traducido a humano, estamos mirando un universo donde las galaxias aún se estaban armando, donde el gas estaba menos enriquecido con elementos pesados y donde los procesos podían ser más rápidos y más extremos que hoy. En ese contexto, lo que se encontró es una relación nitrógeno-oxígeno sorprendentemente alta, alrededor de 0,46. No es un poco alta, es tan alta para esa época que, cuando intentas explicarla con poblaciones estelares normales, el rompecabezas se rompe por varios lados. ¿Por qué nitrógeno y oxígeno importan tanto? Porque cuentan historias distintas. El oxígeno se produce de forma muy eficiente en estrellas masivas y suele aparecer relativamente pronto cuando una galaxia empieza a formar estrellas grandes. Lo expulsan los vientos y las explosiones y se mezcla con el gas. El nitrógeno, en cambio, es más delicado. Puede producirse por distintas rutas, pero muchas dependen de detalles internos de las estrellas. ¿Cuánta mezcla hay entre capas? ¿Cómo funciona la convección? ¿Qué tan rápido rota la estrella? ¿Cuánta metalicidad tiene? ¿Cuántos elementos pesados había al nacer? En el universo temprano, donde el gas inicial era principalmente hidrógeno y helio, esas rutas cambian. Y si el nitrógeno aparece demasiado pronto y demasiado fuerte, te está diciendo que no fueron estrellas comunes haciendo trabajo común. Lo serio aquí es que esto no se resuelve con una frase bonita. Lo que se hace en un análisis así es probar explicaciones. Se comparan los datos con modelos de poblaciones estelares normales, mezclas de estrellas de distintas masas, tasas de formación estelar razonables, enriquecimiento químico típico, escenarios con estrellas masivas rotando rápido, que pueden aumentar la mezcla interna, vientos estelares y fases evolutivas conocidas. Y aún así, el patrón completo no encaja bien. Cuando una explicación normal falla, la ciencia no salta a la fantasía, busca el ingrediente que falta. El ingrediente propuesto suena a monstruo, y por eso es tan potente para un documental. Estrellas supermasivas, del orden de 1000 a 10.000 veces la masa del Sol. Sí, miles de soles en un solo objeto. Y no lo plantean como porque queda épico, sino porque, al empujar los modelos hacia ese rango, aparece una producción de nitrógeno compatible con lo que se observa. Esto es importante. No es una estrella enorme por capricho. Es una estrella enorme porque la química te está empujando hacia ahí. Para entender por qué esas estrellas cambiarían la química tan rápido, mira la escala de vida. El Sol vive unos 10.000 millones de años. Una estrella de 20 o 30 masas solares vive unos millones. Una estrella hipotética de miles de masas solares podría vivir del orden de cientos de miles de años. Un parpadeo cósmico, algo como 250.000 años. Pero en ese parpadeo puede pasar lo que nos interesa, una fábrica brutal de elementos y un final que deja una huella enorme. Ahora viene la parte de aula, pero te la explico con imágenes mentales, no con fórmulas. ¿Cómo se fabrica nitrógeno a lo bestia? En el centro está el ciclo CNO.
En palabras simples, el hidrógeno puede fusionarse hacia helio usando carbono, nitrógeno y oxígeno como catalizadores. En ese proceso, el nitrógeno puede acumularse como una especie de cuello de botella nuclear. En estrellas supermasivas, la temperatura y la presión interna son gigantescas, la convección puede ser intensa y la mezcla entre zonas internas puede ser más eficiente. Eso abre un camino para que material procesado, rico en nitrógeno, termine llegando a capas desde donde puede escapar al medio, ya sea por pérdida de masa o por inestabilidades. Resultado, el gas alrededor de la estrella queda marcado con un N/O anormalmente alto. Y aquí hay un detalle clave que vuelve esta historia más específica y menos cuento. No vale cualquier masa. Los análisis destacan un rango que encaja mejor con la firma. Por debajo de 1000 masas solares, los modelos no elevan suficiente el N/O. Por encima de 10.000, el comportamiento esperado cambia y ya no reproduce igual la huella. Es decir, el dato no empuja a cualquier cosa gigante, empuja a un intervalo concreto. Eso es exactamente lo que quieres en ciencia, algo que puede confirmarse o refutarse con más observaciones. Pero ahora vamos al motivo por el que esto se vuelve viral de forma buena: la conexión con los agujeros negros tempranos. El problema clásico de los agujeros negros supermasivos es el tiempo. Para pasar de una semilla pequeña, por ejemplo, decenas de masas solares, como las que deja una supernova típica, a millones o miles de millones, necesitas crecer durante mucho tiempo y de forma muy eficiente. Hay un número que suele aparecer en este debate: el tiempo de Salpeter, una escala de crecimiento del orden de decenas de millones de años. Aproximamos 45 millones de años, dependiendo de la eficiencia radiativa. Tradúcelo así: para multiplicar por E, unas 2,7 veces, la masa de un agujero negro a un ritmo de acreción cercano al límite de Eddington, necesitas decenas de millones de años. Para crecer por un factor de 10 millones, de 100 a 1000 millones, necesitas unas 16 etapas de ese crecimiento. 16 por 45 es por más de 720 millones de años. Eso ya te dice el drama. No es imposible, pero exige condiciones muy favorables y casi continuas, sin interrupciones, justo en un universo temprano que era turbulento, con gas caliente, radiación fuerte y retroalimentación que puede expulsar el combustible. Entonces, ¿qué ocurre si no empiezas con una semilla de 100 masas solares, sino con una semilla de miles? Cambia el juego. Si esas estrellas supermasivas existieron, podrían colapsar y dejar agujeros negros ya grandes desde el inicio. Semillas masivas que necesitan menos milagros para crecer rápido. No estamos hablando de magia. Estamos hablando de resolver un problema de tiempos con un punto de partida más alto. Y aquí la narrativa se vuelve aún más interesante. Estas estrellas supermasivas podrían colapsar de manera directa o a través de inestabilidades, incluida la inestabilidad relativista en objetos extremadamente masivos, evitando una supernova clásica como la que vemos en estrellas menos masivas. En vez de un final espectacular con una nube simétrica para una foto, el final puede ser un derrumbe. La gravedad gana y el remanente es un agujero negro. Si ese agujero negro aparece en un entorno con mucho gas, puede empezar a alimentarse pronto. Y ese escenario, en conjunto, es justo el tipo de historia que necesitas para explicar cuásares tempranos sin forzar la física hasta romperla. Ahora, una advertencia honesta, porque esto es divulgación seria. Nadie está diciendo, vimos una estrella de 10.000 soles directamente. Lo que se está diciendo es mucho más científico y, a la vez, más inquietante. La huella química que medimos encaja mejor con un tipo de estrella extrema. Es una inferencia. Es como un forense que no vio el crimen, pero ve un patrón de huellas, fibras y residuos que solo cuadra con un tipo de herramienta. También es importante entender por qué el universo temprano podría haber permitido este tipo de monstruos. Con baja metallicidad, el gas se enfría de manera distinta. Menos elementos pesados significa menos canales eficientes para perder calor, y eso puede favorecer que las nubes colapsen en fragmentos más grandes.
no significa que automáticamente nazcan estrellas de miles de soles en cada esquina. Significa que el régimen físico cambia y que ciertos escenarios extremos se vuelven menos absurdos que en el universo actual. Por eso, cuando aparece una firma química extrema, tiene sentido preguntarse si estamos viendo un episodio raro de ese régimen diferente. Y si tú me preguntas, ¿por qué no lo explican estrellas normales rotando como locas? La respuesta es, porque puedes empujar el nitrógeno hacia arriba con rotación y mezcla, sí, pero llevar nitrógeno dinitrógeno a valores tan altos tan temprano, manteniendo consistencia con otras líneas y sin exigir una combinación imposible de condiciones, es difícil. En cambio, las supermasivas te dan una vía relativamente directa, tiempos cortos, mezcla intensa, producción nuclear eficiente y un impacto químico grande. ¿Y qué hace a GS 3073 especial para contarla como evento? Que une dos cosas que a la gente le fascinan cuando las explicas bien: química como pista y agujeros negros como misterio. No es solo qué bonito el espacio. Es esto que ves en el espectro, te está contando que hubo algo extremo. Y ese algo extremo podría ser exactamente la pieza que falta para entender por qué el universo fabricó gigantes tan pronto. Quiero que te quedes como una imagen final, clara y concreta. Imagina una galaxia temprana, con gas primordial. En algún punto se forma una estrella descomunal, miles de veces más masiva que el Sol. Arde con una intensidad brutal. Mezcla su interior como una caldera. En un parpadeo cósmico, cientos de miles de años, enriquece el gas como una firma de nitrógeno fuera de escala y termina colapsando, dejando un remanente oscuro masivo listo para crecer. Puede sonar a ciencia ficción, pero lo que lo sostiene no es la emoción, es una pista química medida y un modelo físico que la reproduce. Eso es lo que hace grande a esta historia. No te pide fe, te pide atención, porque en ciencia, cuando aparece una huella así, el siguiente paso no es creer, es ir a buscar más huellas. En otras galaxias, con más espectros, con más líneas medidas y con más pruebas que aprieten el caso hasta que la hipótesis se sostenga o se caiga. Y si se sostiene, entonces sí, habremos encontrado no una estrella en una foto, sino una explicación real para uno de los rompecabezas más grandes del cosmos temprano. La clave de esta historia está en algo que parece aburrido, hasta que lo entiendes. ¿Cómo se lee la química de una galaxia a 13 mil millones de años luz? ¿Y por qué un número como n millono o Atilmatla 0,46 se vuelve una alarma roja científica? El James Webb no huele nitrógeno. Lo que hace es capturar la luz de gas caliente dentro de la galaxia. Gas que está siendo iluminado por estrellas muy energéticas y a veces por un núcleo activo, un agujero negro que está comiendo. Esa luz viene en forma de líneas de emisión, picos en el espectro donde ciertos átomos brillan más porque han sido excitados. Para ti eso puede sonar técnico, pero la idea es simple. Cada elemento deja un patrón, como un código de barras. El reto es que no basta con ver una línea y decir, hay nitrógeno. Hay que responder 3 preguntas. 1. ¿Qué tan caliente está el gas? Temperatura electrónica. 2. ¿Qué tan denso está? Densidad. 3. ¿Con qué tipo de luz se está iluminando? Campo de radiación, estrellas o también AGN. Porque el brillo de una línea depende de esas condiciones. Si cambias la temperatura, las líneas cambian aunque la composición fuera la misma. Por eso, cuando un equipo afirma un ratio como N otro, normalmente no lo hace con una sola línea aislada. Usa diagnósticos, compara con modelos, corrige por ionización y por condiciones físicas. Y aquí viene lo interesante. Incluso haciendo ese trabajo, el valor en GS 3073 se mantiene extraordinariamente alto para su época. Ahora, ¿por qué alto para su época? Porque el universo temprano todavía estaba en modo primera cocina. Al principio, tras el Big Bang, casi todo era hidrógeno y helio. Los elementos pesados, lo que los astrónomos llaman metales, que incluye oxígeno, carbono, nitrógeno, hierro, aparecen después,
fabricados dentro de estrellas. Eso significa que, cuando miras una galaxia muy temprana, ZE5+55 en este caso, esperas un gas menos enriquecido y, sobre todo, esperas que algunos elementos tarden más en aparecer en grandes cantidades. El oxígeno suele aparecer con relativa rapidez gracias a estrellas masivas. El nitrógeno, dependiendo del camino, puede tardar más o requerir condiciones muy específicas. Entonces, si el nitrógeno se dispara demasiado pronto, alguien en esa galaxia estuvo haciendo química extrema a toda velocidad. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Piensan que más nitrógeno es solo más estrellas. No. Puedes tener muchísimas estrellas y aún así no producir ese patrón. La pregunta es, ¿qué tipo de estrellas y en qué régimen? Los autores y divulgadores que cubren este caso explican que los escenarios estándar no logran reproducir el conjunto del patrón. ¿Cuáles son esos escenarios estándar? Poblaciones estelares normales con una distribución típica de masas. IMF normal. Producen oxígeno y algo de nitrógeno, pero no empujan N⁻O tan arriba tan temprano sin romper otras piezas del espectro. Estrellas masivas rotando rápido. La rotación puede mezclar capas internas y favorecer producción de nitrógeno, sí, pero aún así, llegar a ese nivel tan alto y mantener consistencia es difícil en los modelos. Estrellas tipo Wolf-Rayet o fases con vientos intensos pueden enriquecer localmente, pero explicar un N⁻O tan extremo a escala galáctica y en ese momento requiere ajustes finos. Procesos de enriquecimiento lento, por ejemplo, AGB y otras fases de estrellas intermedias, tienden a necesitar más tiempo. En el universo temprano, el reloj juega en contra. Por eso aparece la hipótesis más explosiva. Estrellas supermasivas, del orden de 1000 a 10.000 masas solares, con vidas ultracortas, capaces de fabricar y expulsar una firma química distinta. Pero ojo, lo más valioso no es decir existieron monstruos. Lo valioso es entender por qué la física de esos monstruos produce el patrón. En estrellas extremas, el interior es una fábrica nuclear violentísima. La estructura puede estar dominada por radiación. La convección puede ser intensa y la mezcla interna puede mover material cocinado hacia zonas desde donde puede influir en el gas circundante. En ese entorno, el ciclo CNO y la cadena de transformaciones nucleares pueden dejar nitrógeno como producto abundante bajo ciertas condiciones. La idea que se repite en los resúmenes es: estas estrellas supermasivas podrían generar un exceso relativo de nitrógeno que no sale tan fácil en modelos convencionales para esa época. Ahora viene una parte que a mí me gusta explicar como control de calidad, porque es lo que hace que un documental se sienta serio. ¿Y si el número está sesgado por el agujero negro activo? GS 3073 se describe como una galaxia con un núcleo activo. Eso importa porque un AGN no ilumina el gas igual que una población de estrellas jóvenes. Un AGN puede tener un espectro más duro, puede ionizar el gas a niveles diferentes y alterar la apariencia de ciertas líneas. Si no separas bien la contribución del AGN y la de las regiones de formación estelar, podrías interpretar algunas razones de líneas de forma equivocada. Esa es una de las primeras preguntas que cualquier astrónomo crítico haría. ¿El nitrógeno es realmente abundancia o es un efecto de ionización y condiciones del gas? Y aquí está el punto. Precisamente porque los equipos lo saben, suelen comparar con modelos fotoionizacionales, del tipo: ¿qué líneas esperas ver si el gas tiene X abundancia y se ilumina con Y tipo de fuente? Cuando aún con esas comparaciones el ratio sigue saliendo extremo, la hipótesis vuelve a la mesa con más fuerza. Algo raro pasó en la historia química de esa galaxia. Otra posibilidad alternativa, que suena menos épica pero hay que considerarla, es que la galaxia esté mostrando un enriquecimiento muy localizado. Una región pequeña, superactiva, donde una población estelar atípica contamina el gas de manera intensa, y nosotros estamos viendo esa región dominando el espectro. En otras palabras, no hace falta que toda la galaxia esté llena de nitrógeno. Basta con que la parte más brillante en emisión esté extremadamente enriquecida y domine lo que medimos. Esto es importante porque define predicciones. Si es local, futuras observaciones con mejor resolución deberían mostrar gradientes o regiones químicamente distintas. Y aquí es donde el James Webb es brutal.
porque no solo puede detectar esas líneas, también puede, en ciertos modos, mapear la emisión y separarla espacialmente. Un documental serio debe decirlo claro. Lo que hoy parece la galaxia tiene esta firma, mañana podría convertirse en esta región específica dentro de la galaxia tiene esta firma. Y eso cambia la interpretación sin destruir la historia. La hace más precisa. Ahora, conectemos la química con el misterio mayor. Los agujeros negros supermasivos tempranos. Tú ya sabes el problema. Si partes de un agujero negro pequeño, decenas o cientos de masas solares, para llegar a millones o miles de millones muy pronto, necesitas crecer a un ritmo bestial, casi continuo, sin que la radiación y los chorros expulsen el gas que lo alimenta. En muchos escenarios, eso se vuelve un equilibrio delicado. Por eso, desde hace años, existen dos grandes familias de ideas. 1. Semillas ligeras. Nacen de estrellas masivas normales y luego crecen muchísimo. 2. Semillas pesadas. Nacen ya grandes, por colapso directo de gas o por colapso de objetos supermasivos. La hipótesis de estrellas monstruo se mete en la segunda familia. Si de verdad existieron estrellas de miles de masas solares, su final podría dejar agujeros negros de miles de masas solares. Una semilla pesada que necesita menos milagros para terminar siendo un monstruo supermasivo. Lo elegante aquí es que la química y el agujero negro no son dos historias separadas. Podrían ser capítulos del mismo proceso. Un ambiente de gas primordial que permite formación extrema. Una fase ultra breve que enriquece el entorno con una firma rara. Y un remanente oscuro que empieza a crecer temprano. Eso explicaría por qué el caso interesa tanto. Porque no es otra galaxia distante. Es una pista de cómo el universo pudo fabricar gigantes demasiado rápido. Ahora, para que esto no sea solo bonito, te digo qué cosas concretas buscarían los científicos para apretar el caso. Otras galaxias de época similar con ratios no de otra comparables. Si aparece un patrón poblacional, deja de ser caso raro y se vuelve fenómeno. Líneas específicas que indiquen condiciones de ionización y origen de la radiación. Si domina estrellas o AGN. Señales de población estelar extremadamente caliente, por ejemplo, líneas asociadas a estrellas muy energéticas, que no se explican con estrellas normales. Distribución espacial del nitrógeno, ¿está concentrado o es global? Consistencia del modelo, no solo que explique no se modelo, sino que no rompa el resto del espectro y parámetros físicos. Lo que hace esta historia fuerte para un canal como el nuestro es que no necesitas vender misterio falso. El misterio ya está en el dato. Un ratio químico extremo donde no debería ser fácil conseguirlo. Y la hipótesis propuesta no es porque suena bien, sino porque al explorar el espacio de modelos, el rango de 1000, 10.000 masas solares aparece como el que mejor reproduce esa huella. Y ahora te dejo con una imagen mental que vale oro visual. El universo temprano como un océano oscuro de gas primitivo. Y dentro, por un instante brevísimo, nace una estrella tan masiva que parece imposible. Brilla como una máquina nuclear sin comparación. Fabrica una firma de nitrógeno que queda grabada en su galaxia. Y luego colapsa, dejando un agujero negro grande desde el principio. No estamos viendo esa estrella en foto. Estamos viendo el eco químico que dejó. Eso es lo que convierte este tema en un episodio evento. Es forense. Es cósmico y, si se confirma en más objetos, reescribe cómo imaginamos el amanecer del universo. Si te soy sincero, lo que más me gusta de este tema es que parece historia épica, pero en realidad es una investigación con método, un caso construido a partir de luz, líneas espectrales y modelos que intentan reproducir una huella química extremadamente rara. Y cuando un caso está bien armado, el final no es crean o no crean, el final es ¿qué predicciones deja y qué tendría que pasar para que esta idea sobreviva? Lo primero, pon en tu cabeza esta frase como ancla. En el universo temprano, la química es un reloj, pero no siempre marca la hora que esperamos. Porque una sola generación de estrellas puede cambiar el gas de una galaxia si esas estrellas son lo bastante extremas. Eso es exactamente lo que insinúa GS 3073. Que en algún momento
ocurrió un episodio de formación estelar tan fuera de escala que dejó una firma de nitrógeno demasiado alta para ese tiempo cósmico. Y aquí viene el punto clave. La hipótesis de estrellas monstruo no pretende ser un cuento bonito. Pretende resolver dos problemas a la vez con una sola pieza. ¿Por qué aparece nitrógeno tan pronto y cómo se forman semillas grandes de agujeros negros? Eso, en ciencia, es una señal de potencia, pero también una invitación a la crítica. Si una idea explica demasiadas cosas, debe pasar una prueba muy dura. No puede contradecir otros datos. Entonces, ¿qué tendría que verse si realmente existieron estrellas de 1000, 10.000 masas solares y no es solo un espejismo del modelo? Primera predicción. No debería ser un caso totalmente único. Puede ser raro, sí, pero si el universo temprano permitió episodios de formación estelar extrema, deberían aparecer otros sistemas con huellas químicas parecidas. No idénticas, pero con ratios no de 8 anormalmente altos para su época. El Webb, con su sensibilidad, tiene precisamente esa ventaja. Puede construir una muestra grande de galaxias tempranas y buscar patrones estadísticos. Si encontramos primos químicos de GS 3073, el caso se vuelve más sólido. Segunda predicción. El patrón químico debería venir acompañado de condiciones físicas coherentes. Si el nitrógeno es tan alto por producción estelar extrema, el gas debería mostrar señales compatibles con una radiación muy energética, y las relaciones de líneas deberían cuadrar con un escenario donde dominan estrellas extremadamente calientes, no solo un núcleo activo. Aquí está la trampa. Un AGN puede imitar ciertas cosas cambiando la ionización del gas. Por eso la prueba fuerte es separar qué parte del espectro es de formación estelar y qué parte es del agujero negro activo. Si al aislar regiones de formación estelar, el N-oro sigue siendo extremo, la idea gana puntos. Si desaparece, entonces será un efecto de ionización y el monstruo se vuelve menos necesario. Tercera predicción. El enriquecimiento puede ser espacialmente concentrado. Esto es importantísimo porque salva a la ciencia de los extremos. No tienes que imaginar toda la galaxia bañada en nitrógeno. Basta con una región dominante en emisión, un núcleo o un clúster que haya sido contaminado por una población rara y que brille tan fuerte que sea lo que el Webb ve como firma global. Si observaciones futuras muestran que el nitrógeno está concentrado en una zona, eso no debilita el tema, lo vuelve más realista y medible, pero también cambia la lectura. Ya no sería toda la galaxia vivió el monstruo, sería una región vivió un episodio monstruoso y contaminó el gas local. Cuarta predicción, y esta es la que engancha al público. Si el escenario es correcto, ese ambiente debería estar relacionado con crecimiento temprano de agujeros negros. No significa que el agujero negro activo en GS 3073 sea el hijo directo de una estrella monstruo, porque la evidencia no permite genealogías tan limpias, pero sí significa que la galaxia podría estar en el tipo de régimen donde semillas grandes y gas abundante conviven. Y si encontramos más casos donde firmas químicas extremas se asocian con núcleos activos tempranos, la conexión empieza a parecer menos casual. Esto se vuelve un mapa. Química extrema más actividad temprana, igual posibles rutas de semillas pesadas. Ahora, déjame ser claro con algo, porque esto es lo que hace que un canal sea confiable. Hay escenarios alternativos que también podrían explicar parte del fenómeno y que deben nombrarse. Por ejemplo, enriquecimiento rápido por estrellas masivas especiales que rotan muy rápido, contribución fuerte de Wolf-Rayet o combinaciones de poblaciones estelares en ráfagas cortas. Incluso el modo en que se modela la ionización y el polvo puede mover ratios. En divulgación seria, esto no arruina la historia, la mejora, porque te muestra que la ciencia no es un culto, es una competencia de hipótesis donde gana la que mejor explica más datos con menos trampas. Y aquí es donde el James Webb se vuelve protagonista de verdad, no solo por ver lejos, sino por permitir que este tipo de debates se resuelvan con evidencia nueva. En la práctica, la comunidad va a hacer algo muy concreto con este caso: buscar más líneas, mejorar la calibración, ampliar la muestra, comparar con simulaciones cosmológicas y con modelos estelares extremos, y ver si el patrón resiste. Si resiste, estrellas monstruo,
deja de ser un titular espectacular y se convierte en un capítulo real del origen cósmico. Si no resiste, igual ganamos, porque habremos aprendido qué estaba sesgando la lectura química y cómo mejorar el método. Ahora, quiero que te lleves un mensaje que sea poderoso, útil y fácil de repetir. El universo temprano no era una versión joven del universo actual. Era otro régimen físico, menos metales, gas más primordial, enfriamiento distinto, fragmentación distinta. Y en ese régimen, cosas que hoy nos parecen imposibles podían ser raras, pero posibles. Episodios de formación estelar más extremos, estrellas que no existen hoy, finales estelares que no vemos en el vecindario actual. Eso es lo que hace que la huella de GS 3073 sea tan interesante, porque es una ventana a un universo con reglas parecidas, sí, pero con parámetros diferentes. Y si te quedas con una sola imagen final, que sea esta, estamos reconstruyendo criaturas cósmicas que jamás veremos directamente, usando lo único que puede viajar intacto durante miles de millones de años: la luz. La luz llega, la convertimos en espectro, el espectro en química, la química en historia. Y en esa historia aparece una posibilidad brutal: que existieran estrellas de miles de soles que vivieron un instante y dejaron dos herencias. Una, nitrógeno grabado en el gas de su galaxia. 2. Semillas oscuras que pudieron convertirse en los gigantes que hoy iluminan el cosmos como cuásares. No te estoy pidiendo que creas en estrellas monstruo. Te estoy invitando a mirar cómo funciona la ciencia cuando encuentra una pieza que no encaja. No la rompe, no la ignora. La convierte en un caso, la pone a prueba y la persigue hasta el final. Y eso, honestamente, es más épico que cualquier conspiración, porque si se confirma, no solo descubrimos una cosa rara, reescribimos la primera página de cómo nacieron los mayores monstruos del universo.